cipotes, porque como podemos ver algunos momentos, lo que sucede es que en la fruticultura se da lo que es el mejoramiento genético de esas plantas frutales a través de utilizando algunos métodos de propagación de planta que, como bien saben ustedes, existen dos, ¿verdad? Método de propagación de planta sexual y asexual, como también el uso de tecnologías de mejoramiento genético con técnicas de polinización cruzada, como también lo que es el uso de la biobalística. ¿Qué significa eso? Es una técnica a nivel molecular donde se introducen genes, ¿verdad? En una cadena polipeptídica de información genética llamada ADN, ¿verdad? Para poder realmente tener plantas productoras, ¿verdad? De frutas y lógicamente en menos tiempo posible. Por otro lado, se dice que la fruticultura, por lo tanto, es una actividad planificada, ¿verdad? Y tiende a tener mucha lógica porque antes de producir fruta, pues nosotros tenemos que hacer una planificación, ¿verdad? Y hacer trabajos, ¿verdad? Por decir así, donde nosotros podamos esquematizar todas las actividades que se van a desarrollar para un fin o para realmente sacar frutas de calidad al final cuando ya estemos en cosecha. Como también como es una actividad planificada y sistemática, ¿verdad? Que se tiene que realizar por el ser humano, que abarca todas las acciones que realizan con el cultivo. Cuando habla de acciones que se realizan en los cultivos, estamos hablando de todo ese manejo agronómico que nosotros mismos vamos a darle a nuestro cultivo. Y lógicamente todo esto va basado en un beneficio de la misma planta para que las plantas crezcan sanas y que realmente estas pues tener lo que es lo que nosotros esperamos al final, que es la producción de fruta. ¿Va? Pero la fruticultura, cipotes, es una actividad, como es una actividad planificada y sistematizada, se debe o realmente tiene algunos lineamientos que determinan. ¿Y qué es lo que determina en realidad la fruticultura? El número uno, las características del suelo y mejoramiento de sus condiciones. Recuerden ustedes que antes de establecer un cultivo frutal, nosotros debemos de saber incluso el tipo de suelo que tenemos en la zona donde nosotros vamos a sembrar para poder ver en realidad qué variedad o qué tipo de frutas o qué tipo de planta frutal, ¿verdad? Se va a desarrollar en condiciones óptimas o en condiciones que realmente estas permitan el crecimiento de la misma planta, como también lo que es lograr sacar una cosecha final, ¿verdad? Por otro lado, también determina, ¿verdad?, que hay que considerar las condiciones de suelo. Toda la mayoría de las plantas frutales tropicales y subtropicales se adaptan en suelos que van desde franco arenoso a arcilloso. También hay que tener en consideración lo que es la parte del clima en la región y disponibilidad de riego. Todos sabemos que para poder hacer crecer una planta necesitamos tener lo que es disponibilidad de agua. Y por la parte del clima de la región, eso hay que tenerlo mucho en cuenta porque muchas veces no podemos nosotros tomar una decisión de sembrar una planta que de repente se necesita condiciones tropicales en un lugar o en un tipo de suelo o en una región donde realmente se manejan otro tipo de condiciones. Se maneja que por cada 150 a 180 metros de altura baja 2 grados de temperatura. Y esto les quiero decir, cipotes, porque en realidad si la gente que es de la Esperanza Intibucá, ¿verdad?, que es un típico ejemplo, muchas veces sucede de que estas personas para poder comerse un elote hay que esperar casi un año, 7, 8, hasta casi un año para poder comer, para poder consumirse un elote, para poder cultivar maíz. En regiones como aquí, digamos, en Olancho o en regiones bajas, ¿verdad?, que comúnmente se esperan 110 días y estamos cosechando maíz. ¿Qué quiere decir eso? ¿Verdad? Que hay que tomar en consideración la parte del clima y la región donde vamos a sembrar, porque no vamos a sembrar una especie que se desarrolle en condiciones óptimas, casi a nivel del mar, en condiciones o en una región que se encuentre bastante alto. También determina la variedad de especies a utilizar, el mejoramiento de variedades y manipulación genética. Eso lo que trata de decir esta determinación de la fruticultura, ¿verdad?, que ustedes saben que existen diferentes variedades y especies de frutales que se pueden utilizar, y eso va más enfocado en la parte de la selección que ustedes van a hacer al momento de que tengan las condiciones de suelo, el clima de la región y si realmente tienen disponibilidad de agua para poder saber qué especie frutal se va a adaptar a esas condiciones. Por otra parte, el mejoramiento genético y la manipulación genética, esto va enfocado más a la parte genética,
donde nosotros podemos realmente tratar de proporcionarle, ¿verdad?, a las plantas o teniendo las técnicas o el material o el equipo adecuado de cambiarle ¿qué le digo? Proporcionarle los genes que realmente necesita esta planta para combatir tanto plagas como enfermedades, como también el proceso de adaptabilidad a condiciones adversas que tienen los cultivos. La fruticultura, como sí, hipótesis, esta tiene que tener ventajas, y las ventajas es, número uno, comerciales, que van de porte bajo hasta porte alto, y hoy en día pues también se consideran como un bosque vivo, como plantas, como pulmones, digamos, que nos proporcionan grandes cantidades de oxígeno con la desnaturalización de la molécula de agua que se da a través del fotosistema 1, que ustedes ya pasaron fisiología vegetal. También por la parte de cobertura de suelo, y esto contribuye con gran parte o va de la mano con la erosión del suelo, porque ustedes saben que en los suelos hoy en día existe, por tanto suelo desnudo que se encuentra, existen tipos de erosiones como el impacto de la gota de la lluvia, como el efecto de las escorrentías también. Por otro lado, pues mejora lo que es las condiciones, ¿verdad?, de donde están sembrados, y por este lado tenemos, como dicen, contribuye a que se mantengan las fuentes de agua, como también pues ellas pueden ser expulsoras de oxígeno. El cambio climático pues es otro tema aparte. ¿Por qué otro tema aparte? Porque fíjense que los frutales ha sido Ingeniero, de los, ¿verdad?, disculpe, de ingeniero, los. hay compañeros esperando que los acepten en la sala. Sí, dígales que se conecten en la siguiente reunión, ¿verdad? Entonces, les mencionaba con la parte del cambio climático, que sucede, si hipótesis, que frutales ha sido de los más afectados últimamente, y esto debido de que hoy en día llueve cuando no debería de llover, ¿verdad? Y esto contribuye a que aparezcan plagas cuando no deberían de aparecer, que aparezcan enfermedades cuando no deberían de aparecer, y algunos cultivos como el aguacate, como el mango, por decir así, hoy en día como llueve cuando no debería de llover y de repente las plantas están floreando para dar producción, termina ocasionando un efecto fisiológico, ¿verdad?, en las plantas que empiezan a abortar tanto las flores como los frutos, ¿verdad? Y eso debido porque, les explico, no debería de llover, ¿verdad?, y de repente se vino una lluvia. Digamos, ahorita en Olancho, ayer casualmente, ¿verdad?, cayó una buena aguacero, que le decimos nosotros, una buena cantidad de lluvias, ¿verdad? Y realmente no lo esperábamos porque se supone que estamos en verano, ¿verdad? Pero y eso es un descontrol, ¿verdad? Las plantas a veces tienden a confundirse y algunas se ven afectadas considerablemente, de forma de que ellas se preocupan más por crecer que por producir. Y si es una planta productora, pues ahí es donde está el efecto. Al final ese cambio climático se mete con esa producción que tanto la necesitamos para poder retornar el capital invertido a través de las cosechas que nosotros tengamos en nuestros cultivos. Otras ventajas que tiene Cipotes es la parte social. ¿Y por qué la parte social? Porque nosotros, al decidir sembrar frutales, resulta de que necesitamos personal con que trabajar, ¿verdad? Y ese personal, pues entonces lo que hace la fruticultura con la parte social es que genera empleo, y al generar empleo, lógicamente genera un ingreso económico, ¿verdad? Y mejora lo que es la economía doméstica. Muchas personas se mantienen, ¿verdad?, de esos empleos, ¿verdad?, que comúnmente trabajamos con la parte de fruta, ¿verdad? Y lógicamente pues contribuye a la mejora y a la calidad de vida que tengan las personas que nosotros estemos pues contratando o con que estemos trabajando. En relación, el clima, en relación con el cultivo, hipótesis, de frutas tropicales, la luz pues tiene mucho que ver, ¿verdad? La cantidad de luz también influye en la floración, aunque algunas plantas, como la jamaica, por decir así, muchas veces ocurre un fenómeno de acuerdo a la cantidad de luz, que en los días más cortos ellas se vuelven sensibles. Se le dice es fotosensible a días cortos. ¿Qué significa? Que en días cortos florea, como la jamaica. En el caso de frutales, no. En el caso de frutales necesitamos tener mayores cantidades de luz para que ésta realmente pueda y tenga un fenómeno fisiológico positivo, ¿verdad?, que se induzca lo que es la floración.
El fotoperiodo muchas veces, cipotes, eh, eh, sin embargo, la mayoría de los árboles frutales tropicales presentan únicamente reacciones ligeras, ¿verdad? O ninguna al fotoperiodo, y eso es por debido a lo que está pasando, ¿qué les digo? Últimamente, y realmente es porque aquí nosotros tenemos días que duran de 10 hasta 14 horas de luz, y eso es suficiente, ¿verdad? Para que una planta frutal, pues esta pueda crecer, ¿verdad? Y pueda realmente mostrar sus condiciones de crecimiento y de producción óptima. ¿Qué tiene que ver la temperatura? Pues tiene que ver mucho con la parte de crecimiento. Se dice que las plantas frutales lo óptimo es de 25 a 30, ¿verdad? Eso es las condiciones en base a temperatura. Aunque les explicaba anteriormente, cipotes, por cada 150 a 180 metros sobre el nivel del mar, eh, baja de 1 a 2 grados de temperatura. Esto quiere decir, cipotes, que si nosotros estamos en una zona, digamos, a temperatura a nivel del mar, hay 28 grados centígrados, ¿verdad? Pero a nivel del mar estamos hablando a 0 metros. Pero si nosotros estamos ubicados en una zona de 180, 150 metros sobre el nivel del mar, significa que ya la temperatura promedio ya no va a ser 28, sino que va a bajar de 1 a 2 grados. Por eso es que ustedes van a ver que en la Esperanza Intibucá, como está, que es la zona más alta de nuestro país, por eso siempre la tomamos como ejemplo, que está como a 1800 a 2000 metros, van a ver que la temperatura promedio de ellos es más baja, por eso es más fresco. Y eso pues a veces al estar muy alto, algunas frutas que son tropicales realmente eso les afecta y ellas cuestan en crecer. No es que no crecen o no es que nunca van a dar producción, lo único que ellos cuestan en relación al tiempo. El crecimiento en base a la temperatura de las plantas tropicales se dice que lo óptimo es de 25 a 30, ¿verdad? Y comúnmente manejamos como lo mejor de lo mejor sería que estuviera a nivel del mar, que los suelos estuvieran a nivel del mar. Aunque son muy bondadosas las plantas frutales hoy en día que pueden soportar temperaturas hasta 38 como máximo y 13 como mínimo. ¿Verdad? Pero esto, si bien soporta, no quiere decir de que esto bajo esas temperaturas o esos rangos de extremo a extremo va a mostrar pues, un crecimiento natural de forma muy normal. Quizás no, pero sí va a crecer, pero va a costar. De 25 a 30, pues esas son las temperaturas realmente óptimas. En relación al agua y el aire, cipotes, el agua, pues recuerden que hay regiones tropicales que la evapotranspiración cipote va de 120 150 milímetros por mes, ¿verdad? Que comúnmente ese es un rango óptimo, pero es un rango óptimo mínimo. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Imaginemos que nosotros queramos establecer un cultivo frutal, ¿verdad? Y esa planta demanda, por decir así, 2.500 milímetros de agua por año, pero nosotros nos encontramos en una zona donde realmente tenemos en promedio por mes de 100 milímetros. Al año tendríamos 1.200 milímetros porque son 100 por mes, pero la planta que nosotros sembramos requiere 2.500. ¿Cuánto hace falta? Faltan 1.300 milímetros de agua. ¿Cómo vamos nosotros a proporcionarles esa agua? Pues ya automáticamente les dice a ustedes que nosotros tenemos que incorporar algún tipo de riego. ¿Y qué cantidad de agua? Pues los milímetros que hacen falta para completar la demanda que realmente la planta necesita. ¿Verdad? Si nosotros sembramos un cultivo frutal que de repente demanda, por un ejemplo, estamos hablando de datos hipotéticos, demanda 1.500 milímetros de agua por año, pero estamos en una zona, hipótesis, donde realmente llueve y como llueve, de repente llueven 2.000 milímetros de agua por año, significa que nosotros no es necesario establecer un sistema de riego porque de manera natural o la región me proporciona esas condiciones o la cantidad de agua que realmente la planta necesita. Pero eso casi nunca se da. Casi siempre necesitamos tener una fuente de agua y necesitamos nosotros tener, por decir así, un sistema de riego montado. ¿Qué tiene que ver el aire? Pues bueno, el aire lo que pasa es que en las regiones tropicales y subtropicales sopla hacia el oeste, ¿verdad? Y a veces estos vientos cuando son muy fuertes tenemos problemas con algunas plantas como aguacate, como mango y mucho más en el cultivo de banano porque a veces las ramas, cipotes que están, estas se quiebran.
y a veces son ramas productoras, y eso nos conlleva también de que al quebrarse, ustedes saben de que una rama dañada o quebrada, pues esta también abre ventanas para que entren algunos microorganismos para empezar a ocasionar algún daño. En el caso del cultivo de banano, como su hoja es muy delicada, pues el banano es el que realmente más, más daño tiene, porque las hojas pues se rompen, estas hojas sufren un daño exagerado y al final pues entonces la planta de banano se ve muy afectada con esto. Esto significa que si nosotros tenemos una zona, vamos a sembrar un cultivo frutal que puede ser muy susceptible a los vientos fuertes, ¿verdad? Y significa que nosotros o nos obliga a lo que es establecer algunas barreras, ¿verdad? Para poder romper, ¿verdad? Esas velocidades de viento que se acercan y al final estas no vayan a ocasionar un trastorno, ¿qué le digo? Un trastorno mal, pues, sobre las plantas, de ahí no tener problema. Los suelos y la parte de fertilizantes y potes que necesitamos en frutales, se dice de que un buen suelo debe ser permeable y profundo, ¿verdad? Esto es muy bueno tenerlo en consideración porque recuerden que la mayoría de las plantas frutales, como son arbustivas, poseen un sistema radicular pivotante que en fisiología muchas veces o en módulo en algunas veces me tocó explicar de que las plantas frutales, como poseen un sistema de raíz pivotante, que es la raíz principal, y estas comúnmente tienen un fototropismo negativo porque busca ocultarse de los rayos solares. También poseen un sistema radicular secundario, que es donde se encuentran, ¿verdad? Aquellos famosos pelos absorbentes encargados de absorber agua y nutrientes y traslocarlos por los haces vasculares que ustedes ya conocen, que se llama xilema y floema. ¿Verdad? Entonces, para frutales se recomienda tener un suelo que sea profundo, ¿verdad? Pero que también sea permeable. Se debe de recomendar siempre hacer un análisis de suelo, ¿verdad? Eso sí hay que considerarlo. Y dentro del análisis de suelo que tenemos que buscar nosotros es buscar la textura, ¿verdad? Para no tener problemas, ¿verdad? De tanto de plagas de suelo como también para no tener problemas con la parte de encharcamiento en caso depende que tengamos una textura como limoso. Entonces, la mayoría de los frutales necesitan suelos que van de franco arenoso a arcilloso y en esos suelos funciona muy bien. Tenemos que tener bastante lo que es, en cuenta lo que es el contenido de MO, que MO significa materia orgánica, y esto comúnmente está relacionado con lo que son los microorganismos que se encuentran en la zona donde los vayamos a sembrar, llamados MMA, microorganismos de montaña activo. ¿Verdad? De igual manera, tenemos que tener en consideración si potes el pH, y vean que el pH, pues la mayoría de los frutales demandan pH que van desde 5.5 hasta 7.2, aunque se considera que algunos otro rango de pH que es óptimo es que van de 6.2 a 7.2. Pero este pH va de la mano también, dependiendo del pH que tengamos el suelo, va de la mano con los nutrimentos o con los nutrientes, porque recuerden ustedes que los nutrientes existen, los macros y los micronutrientes, y dentro de los macros está lo que es el nitrógeno, el fósforo, potasio, que en pH de 6 a 7.2 es donde se encuentran disponibles para la planta en mayor cantidad. Algunos pH debajo de 5.5 significa que algunas plantas frutales tropicales tienen problemas con intoxicación con aluminio, y estas plantas siempre van a tratar de subsistir, ¿verdad? Y paran su crecimiento, que ya ustedes saben de que lo que hace es que aumenta concentraciones de ácido oxísico que son inhibidores de las hormonas de crecimiento como las auxinas. Aunque hay cultivos como la piña, por decir así, que necesita pH ácidos, pero sí es una condición genética del cultivo, ¿verdad? El pH más favorable para los cultivos fructícolas, como les mencionaba, se dice que es alrededor de 6. Esto es importante que ustedes lo manejen, sus botes, y esto debido a las deficiencias que presentan las hojas deficientes se muestran debido a las clorosis que ellas van desarrollando. Y pues entonces en este cuadro trato de explicarles a ustedes qué cosa o cómo se ve una hoja, ¿verdad? ¿Qué síntoma tiene una hoja cuando está deficiente con algún nutriente? ¿Y por qué trato de explicarles de forma resumida en este cuadro las deficiencias? Es porque muchas veces nosotros damos un diagnóstico equivocado cuando miramos una clorosis, porque las clorosis de las hojas no solamente por nutrientes se van a mostrar,
sino que también puede ser por el daño de una plaga o por el daño de alguna enfermedad. Muchas veces tenemos nosotros deficiencia de zinc o deficiencia de magnesio, ¿verdad? Y en una planta de cítrico, más sin embargo, creemos que es una deficiencia de magnesio o deficiencia de zinc y realmente es una enfermedad causada por algún tipo de bacteria. Entonces no queremos confundirnos, ¿verdad?, con las partes de las deficiencias y tenerlas muy claras, y por esa razón pues este cuadro les explica qué es lo que ustedes tienen que buscar en caso de que la planta presente algún tipo de clorosis. Si en caso la planta presenta otro tipo de clorosis que no está aquí descrito, posiblemente pues sea otro nutriente que no está aquí también, o posiblemente sea algún tipo de enfermedad. Pero bueno, la deficiencia de nitrógeno, hipótesis, en la hoja lo que ustedes van a observar es que va un color verde claro en las hojas, ¿verdad? Ese verde casi amarillo, digamos, pero no llega al título de amarillo, sino que es un verde bastante claro que a veces de largo pues tiende a confundirnos a nosotros y miramos a veces la hoja como que tiende a ser color amarillo también. La deficiencia de P, esto significa deficiencia de fósforo, pues lo que hace es hay que en las hojas pequeñas y frutos pequeños, a veces las frutas se quedan pequeñas y eso es deficiencia de fósforo. Por eso es que las plantas frutales cuando están en su producción debemos nosotros de fertilizar con mayores cantidades, con este caso, con el fertilizante o el elemento K, que es potasio y fósforo para poder tener frutas de calidad. La deficiencia de potasio, hipótesis, comúnmente vamos a ver quemaduras en los márgenes de la hoja. Se empieza, cuando habla de quemaduras, todas las células de las hojas se encuentran necróticas. Necróticas, ustedes recuerden, esa palabra se le acredita lo que es a la muerte a nivel celular del tejido vegetal. La deficiencia de magnesio, hay pérdidas de clorofila, ¿verdad? Que la clorofila es la encargada de darnos esa pigmentación verde, aunque fisiológicamente se contradice y se dice que las plantas es cualquier color menos el verde, ¿verdad? Sino que lo que miramos el verde es el reflejo de la combinación de colores o del espectro de luz, ¿verdad? Que las hojas a través de los receptores de la energía lumínica pues ellas muestran. La deficiencia de hierro, hay venas verdes y fondo claro. La deficiencia de zinc, hay hojas angostas con bandas amarillas entre las venaciones, ¿verdad? Y de igual manera, pues hay otros nutrientes, ¿verdad? Que realmente estos no los traigo aquí, pero que realmente no dejan de ser importantes, ¿verdad? Pero por lo menos los más importantes, que son los macros, nitrógeno, fósforo, potasio, pues aquí en este cuadro viene descrito para que ustedes observen qué es lo que se necesita. Entonces, tomando en consideración eso, resulta, hipótesis, de que para poder combatir esas deficiencias nutricionales que las hojas van a presentar por medio de la clorosis, tenemos fertilizantes de dos tipos, tanto orgánicos como inorgánicos. Ya saben ustedes que los orgánicos, estamos hablando de los abonos de granja, las compostas y los abonos verdes. Esos abonos verdes estamos hablando o los proporcionan por lo menos aquellas plantas que muchas veces nosotros sembramos que son fijadores de nitrógeno, como algunos tipos de leguminosas, como los frijoles, los tipos de frijoles, la canavalia, el frijol, el Dolichos labla, digamos, ¿verdad? Que algunas son fijadoras de nitrógeno, incluso hasta el mismo madriago, ¿verdad? Pero ese es un árbol, ya es arbustivo. Tenemos también lo que son los fertilizantes inorgánicos. Comúnmente los fertilizantes inorgánicos los encontramos nosotros en el mercado formulados ¿bajo qué? Bajo una fórmula, por decir así, como el 12-24-12, como el 18-46-0, como el 00-60, como el triple 20. Pero todos esos fertilizantes que los encontramos de manera granular, ¿verdad? Comúnmente vienen formulados bajo los macronutrientes, nitrógeno, fósforo y potasio. O sea, es decir, que si nosotros tenemos un fertilizante que sea 12, 24, 12, tenemos 12 de nitrógeno, ¿verdad? 24 de fósforo y 12 de potasio. 0, 0, 60 significa que ese fertilizante viene 0% de nitrógeno, 0% de fósforo y 60% de potasio. 18, 46, 0, viene 18 de nitrógeno, 46 de fósforo y 0 de potasio. Así vienen formulados, pues hoy en día los fertilizantes bajo ese lineamiento de macro, que últimamente encontramos algunos que ya les he incorporado los que son los micronutrientes.
Los nitrogenados encontramos de tres tipos: el sulfato de amonio, que solo trae el 21%, el nitrato de amonio, que trae el 33%, y el urea, que es 46%. Fíjense que por experiencia personal, yo le tengo una gran fe a lo que es este nitrato de amonio, porque su capacidad para volverse, para ponerse asimilable para la planta es mucho más rápido que la misma urea. ¿Verdad? Entonces, aunque el nitrato de amonio lo utiliza más cuando hacen fertirriego, quizás por esa cualidad, pues entonces, como experiencia personal, le tengo una gran fe a lo que es el nitrato de amonio. Los fosfatados, pues estos vienen formulados con lo que es el superfosfato doble o triple, que va desde fórmulas desde 36% hasta el 48%, que dentro de ellos se encuentra el famoso 1846-0, que trae 46% de fósforo. Y los potásicos, pues encontramos algunos fertilizantes como el 0060, ¿verdad? Que es el famoso KCl. KCl significa cloruro de potasio, ¿verdad? Que es el que comúnmente utilizamos, ¿verdad? O el que realmente, porque es el que en mayores cantidades de potasio tiene. Y cuando las frutas o las plantas están en producción, pues necesitamos mayores cantidades de potasio, porque saben ustedes que el potasio es el macronutriente ligado con todas aquellas características organolépticas que decíamos que las frutas presenten al momento que las estamos cosechando. Cabe recalcar que las características organolépticas que buscamos en las frutas y potes, estamos hablando de sabor, estamos hablando de textura, concentración de agua, ¿verdad? Concentración de vitaminas o los famosos grados Brix. ¿Qué significa grados Brix? Recordando cantidad de azúcares solubles disponibles que se encuentran en la fruta cuando nosotros las consumimos. El sulfato de potasio, que viene al 52%, ¿verdad? Y en este caso, si potes vienen algún poco a veces los potásicos vienen formulados con un poco de cal, ¿verdad? Que ya sabemos que la cal, nos han metido en la cabeza que la cal funciona para elevar, incluso utilizarla para elevar el pH de los suelos. Pero no es que hace la función así como se escucha, que eleva del todo el pH del suelo, quizás no, eleva nada más un poco. No es que si tenemos un suelo, no es que si tenemos un suelo con pH de 5.5 lo vamos a elevar a 7, es mentira. Eso es un trabajo de mucho más tiempo, ¿verdad? Y que sí ayuda, pero no como de repente podemos imaginar, aunque la cal también ayuda para construir y controlar algunas plagas que están a nivel de suelo. La fruticultura, Cipotes, tiene una clasificación, y dentro de la clasificación que tiene, Cipotes, es que hay frutas o frutales que son tropicales y hay otras frutales que son subtropicales. Pero no importa si son tropicales o subtropicales, se consideran que son plantas angiosperma hermafrodita. ¿Qué significa angiosperma hermafrodita? Pues angiosperma significa que poseen o su fruta traen semillas que son cubiertas, y estas semillas que son cubiertas pues nunca tienen problemas, en este caso de germinación o de polinización. ¿Por qué no tienen problemas de polinización? Porque son angiosperma hermafroditas y su flor, Cipotes, es una flor completa que posee los dos tipos de gametos reproductores que tienen, tanto estigma como gameto femenino, como estambre como gameto masculino. Se considera que estas plantas pues poseen semillas que son mono y dicotiledóneos. Todos sabemos que los cotiledones son fuentes de energía, cipotes, que comúnmente las semillas tienen, o que la radícula dentro de la semilla, los frutales se clasifican en frutales tropicales y subtropicales, pero bien, no importa la que sea, pues poseen esas cualidades que anteriormente les estaba explicando. Este cuadro que ustedes miran en su pantalla, Cipote, resulta de que ustedes van a ver algunos órdenes, es un cuadro de clasificación donde podemos ver el orden, la familia que pertenece, el género y especie, el nombre común de las plantas. Esta, pues yo traté de sacar algunas que son más comunes para que ustedes vean y se las puedan aprender después, pero comúnmente el orden al que pertenece, la familia, a veces comúnmente la misma, todos los que están debajo de una sola familia a veces tienen casi o el mismo orden. ¿Va? Si ustedes se van ahí a los órdenes y se van abajo, van a ver un orden que se llama geraniales. Ese orden geraniales comúnmente se encuentra todas aquellas variedades que pertenecen a la familia de las rutáceas.
Y dentro de las rutáceas, ustedes van a ver cipotes que se encuentran todas aquellas especies o tipos de frutas como la mandarina, como el limón persa, por decir así, o cualquier tipo de limón, como las naranjas, cipotes, por decir así, como las toronjas de diferente tipo. Entonces, si ustedes miran el género especie, comúnmente siempre se caracteriza por ser el nombre científico de la fruta, pero si ustedes ven en el orden geraniales, cipotes de la familia Rutácea, van a ver algo que dice Citrus sinensis, y ese comúnmente se conoce como nombre común como naranja. Pero dentro de este nombre científico como Citrus sinensis, cipotes, existen diferentes variedades de naranjas, como la nébula, como la victoria, como la piña, por decir así. Dentro del Citrus reticulata hay diferentes tipos de mandarinas, como el Citrus paradisis, y que son los diferentes tipos de toronja. Ahora bien, pero vean en este caso que está abajo, que dice que son de orden geraniales, que pertenecen a la familia Rutáceas, pero aparece un cruce, y ese cruce que aparece es el Citrus reticulata por el Citrus paradisis, y pues comúnmente da como origen a lo que es a un tipo de cítrico conocido como tángelo, ¿verdad? Que esta es una combinación, ¿verdad?, entre lo que es una mandarina, cipotes, y lo que es, digamos, una toronja, ¿verdad? Entonces sale una fruta, ¿verdad?, con características de ambas en algún momento, ¿verdad? O como Citrus sinensis, que es considerado como una naranja, como Citrus reticulata, que es considerado como mandarina, y sale una naranja o sale un cítrico bastante bueno y agradable para el paladar, e inclusive comercialmente es de los cítricos más caros, ¿verdad? Existe otra clasificación de los árboles frutales, pero esto comúnmente se clasifica de acuerdo al tipo de hoja o sistema de hoja que tienen, ¿verdad? Hay uno que es de árboles frutales de hojas caducas y otro que es árboles frutales de hojas persistentes. Pero muchas veces esto va de la mano, cipotes, según la adaptación del clima, porque muchas veces lo ocurre que los frutales algunos frutales en cierta época del año a veces se sienten amenazados por un factor abiótico ambiental, ya sea por temperatura, como ya sea también por precipitación, y como mecanismo de defensa que tienen algunas plantas es de que se vuelven o están dentro de ellos los frutales de hojas caducas, que lo que hacen es que en algún momento del año, ¿verdad?, las hojas se caen sincronizadamente, y eso es para poderse adaptar o como mecanismo de defensa para no perder energía o gastar su reserva de energía en estar sosteniendo o estar manteniendo vivas unas hojas que al final pues están siendo dañadas en este caso por un factor ambiental. Entonces, en pocas palabras, la clasificación de los árboles frutales: tenemos árboles frutales de hojas caducas, que estas en cierto momento del año se quedan sin hoja, como un típico ejemplo, como digamos el guanaco, el aguacate, como el mango, por decir así. Y estas comúnmente, como tienen un tallo, ¿verdad?, o tienen ramas, ¿verdad?, con un tronco con cierta rigidez, significa que estas plantas comúnmente casi nunca tienen problemas, ¿verdad?, de auxinas, como una hormona que encargada de la elongación, y a veces ocasiona lo que es un tipo de hiperplasia, pero de manera controlada, no un tipo de hiperplasia, ¿verdad?, que en la fitopatología se miraba que es una sobreproducción de células. Esta es para la formación de madera, pero es controlada. Y dentro de los ejemplos que tenemos ahí está lo que es el manzano y nogal, pero existe la otra contraparte, que son los árboles frutales arbustivos, que estas no forman troncos, y si lo hacen son pequeños, ¿verdad? Y como ejemplo tenemos lo que es, el frambueso, ¿verdad? Y comúnmente las ramas son pocos o son menos rígidas que los árboles frutales de tallo leñoso, por decir así. Hay otra clasificación, cipotes, hay otra clasificación, ¿verdad?, que se hace según su aspecto externo, ¿verdad? Y una de ellas es que existen frutas frescas o acuosas, y estas son aquellas que nosotros consumimos sin siquiera someterlos a un proceso, por decir así, de preparación o de tecnología alimentaria, por decirlo así, ¿verdad? Son frutas que podemos consumir de manera fresca, como la guayaba, como el mango, por decir así. No necesitamos practicar o hacer una preparación. Esta la consumimos sin esa preparación, de forma fresca. Como dice
como dice su clasificación, frutas frescas. Pero la característica que tienen las frutas frescas y acuosas, hipótesis, es que muchas veces nosotros podemos persistir de acuerdo al paladar que tengamos, ¿verdad? Podemos percibir lo que es una acidez, ¿verdad? Y esa acidez es perceptible al momento de consumirlo, como los limones y la naranja. Nosotros consumimos un limón y sentimos lo que es el ácido cítrico. Sentimos una naranja, sabemos lo que es el ácido cítrico, aunque estas cualidades que estamos hablando que se consideran cualidades organolécticas van ligadas tanto con la capacidad genética que tenga la planta para expresar ese tipo de cualidades, como también el manejo agronómico que nosotros debemos con las decisiones de los planes de fertilizaciones, ¿verdad? Se consideran que dentro de las frutas frescas están también aquellas frutas dulzonas como las manzanas o peras, como ejemplo, ¿verdad? Que estas comúnmente es lo dulce, son frutas extremadamente dulces que nosotros sentimos. ¿Cómo realmente una fruta a medida crece? Pues realmente se va tomando dulce o va adquiriendo esa característica organoléctica. Después de la fecundación de la flor, si pues una vez que se hace lo que es la polinización, se hace la fecundación y la formación de frutas, resulta de que cuando la fruta esa va adquiriendo o va creciendo o está pequeño, no tiene sabor. No tiene el sabor que nosotros queremos. ¿Por qué no lo tiene? Porque su principal fuente de energía que tiene o está compuesta por almidón. Recuerden, bioquímicamente hablando, el almidón cipote es una cadena polipeptídica extremadamente larga, y como es una cadena polipeptídica extremadamente larga, por ahí, digamos, como por 38 enlaces de carbono, a medida esa fruta va adquiriendo su tamaño que va a proporcionar más el manejo agronómico que nosotros le demos con la fertilización y aparte el potencial genético que tenga la planta para expresar esas cualidades, esa cadena polipeptídica llamada almidón larga se va partiendo en aquella molécula de 6 enlaces de carbono y un doble enlace de hidrógeno. A eso le llamamos glucosa. Y es por eso que nosotros al momento de consumir esas frutas muchas veces sentimos esa dulzura. Así es que realmente así es como las frutas van adquiriendo. Se dice que las frutas frescas, se maneja que hay, encontramos en base a la cantidad de agua de 75 hasta el 85% está compuesta por agua, ¿verdad? En el caso de los cítricos, lo que nosotros consumimos cuando probamos un cítrico es el ácido cítrico, ¿verdad? Comúnmente el ácido cítrico, pues, o los limones o los tipos de citros, digamos, o todas aquellas plantas que pertenecen a la familia Rutaceae nos proporciona grandes cantidades de vitamina C. Esa comúnmente contribuye con lo que es el sistema inmunológico para que nosotros mismos adquiramos algunas cualidades de resistencia o tolerancia a algunas enfermedades, ¿verdad? Entonces, existe, cipotes, otra clasificación, ¿verdad? De acuerdo al aspecto externo, que encontramos aquellos frutos que son secos y estos comúnmente están constituidos por algunos avellanas o algunas nueces o castañas, que estas tienen, que tienen menor cantidad de agua, por eso se le dice frutos secos, pero los frutos, la otra clasificación que hay son los frutos de secanos y estos son los que menos aguas tienen. ¿Por qué? Porque estos frutos de secanos pasan a ser, en algún momento fueron frutos frescos como las uvas, por decir así, como las fresas, pero estas fueron sometidos a un proceso experimental o un proceso o una metodología o a alguna técnica de deshidratación. Y comúnmente estas frutas que son sometidas al proceso de deshidratación son ricas en carbohidratos que alcanzan hasta el 50 al 70% y lógicamente principalmente la glucosa. ¿Por qué una fruta? Porque una fruta de uva o de pera o de fresa, digamos, cuando la consumimos fresca es menos dulce que una pasa de la misma fruta. Eso debido a las concentraciones de agua que tiene. Una pasa, digamos, de fresa es más dulce que la misma fresa al momento que la cosechamos. Y eso es por las concentraciones de agua. Y un típico ejemplo de estas hipótesis que es como que si nosotros tengamos, digamos, un vaso con 100 ml de agua y a esos 100 ml de agua nosotros le agregamos 10 cucharadas de azúcar, ¿verdad? La solución se va a volver dulce. Pero ¿qué pasa si tenemos las mismas concentraciones, la misma cantidad de azúcar, esas 10 cucharadas, pero tenemos de repente 10 ml de agua, ya no 100? ¿Cómo se va a volver la solución? Extremadamente más dulce. Entonces,
Es un ejemplo relativamente igual que pasa con las frutas de secano, porque como fueron sometidas al proceso de deshidratación y lo que desapareció fue su contenido de agua, lo que son los carbohidratos, la glucosa, la fructosa, las vitaminas, el hierro, el potasio, todos esos nutrientes que nos puede proporcionar, esos nunca se pierden, siempre van a estar ahí, ¿verdad? Entonces, eso es lo que pasa. Hay otra composición de los frutales según su composición nutricional. Su hipótesis es que dentro de las frutas frescas y acuosas, mire, existen tres tipos de frutas que podemos encontrar y que están bien marcadas. Una de ellas son las frutas ácidas, que ya sabemos que son las naranjas, las mandarinas, como ejemplo, ¿verdad? Y estas comúnmente nos proporcionan o son ricas en vitamina C. Están las frutas azucaradas también, cipote, que están como las sandías, como las manzanas, y esto comúnmente nos da cualidades que son ricas en azúcares y fibra. Y las frutas de huesos, pues son los melocotones y la ciruela. La gente dice ciruela, ¿verdad? Pero es ciruela, ¿verdad? Es el nombre correcto, ciruela. Nosotros decimos, cuando vamos del cuate, tenés ciruela, le decimos nosotros, y no es ciruela, es ciruela, ¿verdad? Pero estas frutas, cipote, resulta de que son ricas en vitamina C y retinol. ¿Por qué realmente les he enseñado o por qué quiero que ustedes entiendan toda esta clasificación? Porque a partir de ahora sería un pecado capital para ustedes que cuando vayan a consumir una fruta realmente no la consuman con un sentido lógico, sabiendo también qué es lo que la fruta les puede proporcionar. Y, no, y si no, miren, antes, hipote, resulta que consumir frutas antes era sinónimo de una dieta barata, digamos, una dieta rara, por decirlo así. Hoy en día consumir frutas, hipótesis, es una dieta cara. Ustedes han visto el incremento de los precios últimamente. Si un mango, ahora nadie vende por fruta, sino que venden por libra todas esas frutas, y un mango anda costando alrededor de 32 lempiras la libra, pero un solo mango pesa 2 libras o libra y media. Ese mango vale como 40 lempiras. Ahora es más barato consumir carne que consumir frutas. Pero lógicamente en base a eso, muchas veces a los que nos gusta a veces alimentarnos con frutas, debemos de seleccionar nuestra fruta bajo un sentido lógico. Y vean cómo lo voy a llevar. Imaginemos que Molina, ¿verdad? Imaginemos que Molina dice, yo necesito consumir frutas, pero yo no voy a consumir solo por querer consumir, sino que voy a consumir bajo un criterio lógico, técnico. Entonces dice, yo necesito consumir vitamina C. Entonces, como ella necesita consumir vitamina C, imaginamos que tengamos un plato, entonces incorporó una mandarina. Automáticamente ella sabe que consumiéndose esa mandarina, aparte de consumir agua, pues va a consumir lo que es el ácido cítrico y también va a consumir lo que es la vitamina C que le va a proporcionar. Pero por otro lado viene y dice, no, pero es que yo necesito también fibra porque necesito que me ayude con la parte digestiva. Entonces viene, compra una manzana, aparte de una mandarina, tiene una manzana y esa manzana le va a proporcionar lo que son los azúcares y la fibra, ¿verdad? Entonces ya ella ya tiene tres elementos importantes, ¿verdad? Para poder consumir esa fruta, ¿verdad? Tiene azúcares, fibras y vitamina C, pero también necesita lo que es lo que es este nutriente que nos proporciona, en este caso las frutas de huesos como los melocotones y la ciruela, ¿verdad? Por decir así, que es retinol. Entonces viene ella y en ese plato tiene una mandarina, tiene una manzana y de repente tiene una ciruela. Entonces, ¿qué significa? Que automáticamente con esas tres frutas ella tiene vitamina C, azúcares y fibra, aparte más vitamina C, que no está de más, que nos proporciona, ¿verdad? Y también tiene retinol. Ahora bien, pero por decir así, ella dice, yo solo tengo vitamina C, tengo retinol y tengo azúcares y fibra, pero yo necesito carbohidratos. Ah, bueno, está bien. Entonces va ella y se compra, por decir así, un poco de pasas, digamos, y ya sabe que al consumir esas pasas, adicionalmente a esas frutas frescas, va a tener carbohidratos, va a tener también glucosa como fuente natural de azúcar, ¿verdad? Va a tener lo que es, las pasas son pobres en vitamina C, pero ya sabemos que ella no la necesita porque está consumiendo una naranja y está consumiendo, por decir así, una ciruela que le da vitamina C, ¿verdad? Pero sí tiene, las frutas de secanas son ricos en hierro y potasio. Entonces, prácticamente con consumir una manzana,
una mandarina, por decir así, y una ciruela y un poquito de pasa, ella está teniendo esas cualidades como la glucosa, carbohidratos, hierro, potasio, vitamina C, azúcar y fibra y más vitamina C y retinol. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? ¿Verdad? Que con esto ustedes pueden de ahora en adelante seleccionar y decir, no, yo voy a comprar y voy a consumir con un sentido lógico la fruta, ¿verdad? Y no solamente porque son frutas y las quiero consumir, ¿verdad? Nosotros pues podemos, como sabemos o como ustedes van a saber, saben esto ahora en adelante, entonces van a poder darse el lujo de comprar sus frutas bajo un sentido. Pero existe otra clasificación, vea como dice aquí, ¿verdad? Que también nos proporciona algunas cualidades y se considera como frutas amilasas, aquellas que tienen almidón, azúcares simples como la castaña, las frutas, los granos oleaginosos que son ácidos grasos insaturados como las almendras, nuez, avellanas, piñón, cacahuate. Esta clasificación del centro que ustedes miran, porcentaje de azúcar, agua y ácidos son los que realmente nos proporcionan. Las frutas secas, pues ya sabemos que son azúcares simples y su concentración llega hasta 20% de agua, no como las frutas de secana, ¿verdad? Que esas tienen muy baja concentración o casi no, o realmente no tienen agua. Las frutas oleaginosas y potas son ácidos grasos insaturados, aguacate y oliva. Va, digamos, viene Molina y aparte de consumir aquella mandarina, aparte de consumir aquella manzana, aparte de consumir aquella ciruela, aparte de consumir aquellas pasas, ¿verdad? Ella dice, yo necesito almidón, entonces me voy a comprar una castaña, ¿verdad? Y se consume una castaña. Dice, no, yo necesito, por decir así, un poco de ácidos grasos, ¿verdad? O aceite, entonces va y se compra un poco, consume un poco de oliva o compra un aguacate y se lo consume, ¿verdad? Entonces, hay otra que son frutas exóticas y subtropicales, ¿verdad? Que aquí se encuentran algunas que en algún momento fueron exóticas, aunque ahora por las cantidades de producción y las personas que han establecido parcelas, pues dejaron de ser frutas exóticas, solamente se quedaron como frutas tropicales. Pero no vale más mencionar que en algún momento fueron frutas exóticas. ¿Por qué se consideran frutas exóticas? Porque realmente estas anteriormente no se cultivaban acá, o son frutas o materiales extraídos por acá, o de manera india o criolla se encontraban, pero ya no, pero no se cultivaban, ¿verdad? Eh, Hay otra composición de las frutas, según una composición química, una clasificación, perdón, según la composición química de la fruta. Y recuerden ustedes de que el agua es el responsable de que las células vegetales se encuentren en un estado de turgencia o plasmolizadas. Sin embargo, el estado de turgencia es porque el agua es el responsable de que esa célula se encuentre llena de agua. Y lógicamente el agua también es el responsable en algún momento en el tejido vegetal de la actividad microbiana y de algunas reacciones bioquímicas como las enzimáticas. Y esto debido a cipote realmente de que saben ustedes que el agua es un disolvente universal. Entonces dijimos que el agua es responsable de la turgidez y la jugosidad, como cuando consumimos el ácido, frutas que tienen bastante jugo, que le decimos nosotros, pues estamos consumiendo agua más algunos nutrientes. Y en este caso, alguna de las frutas, o como una clasificación amplia, se dice que hay frutas que van desde el 54% hasta el 92% de ellas está compuesta por agua. Pero también existen lo que son los carbohidratos que se encuentran en las frutas, y comúnmente los carbohidratos son el resultado de algunos procesos de fotosintéticos, ¿verdad? Porque estos procesos fotosintéticos se da lo que es la formación de azúcares, ¿verdad? De aquella molécula de C6 o H12O6, ¿verdad? O las 6 enlaces de carbonio en doble enlace de hidrógeno, bioquímicamente hablando, ¿verdad? Azúcar. Los carbohidratos de la fruta van desde el 20 al 30%, ¿verdad? Y comúnmente los carbohidratos sabemos que son reservas de energía como el almidón, ¿verdad? Y de compuestos específicos como los ácidos nucleicos, vitaminas y como la riboflavina, que es parte de la información genética o de las cadenas polipeptídicas de información genética llamadas ADN, adenosintrifosfato. La riboflavina es uno de los nutrientes o de los aminoácidos que forma parte de esa síntesis, por decir así. Esto que ustedes miran ahí que dije fotosíntesis, ya ustedes saben de que la fotosíntesis
es aquella conversión de energía lumínica en energía química por medio de los ATP, adenosín trifosfato, que dentro de ella se ocasiona por medio de dos fotosistemas 1 y 2. Ya ustedes saben, recordando un poco fisiología, donde la energía lumínica llega por medio de dos formas, por medio de fotón y onda, a los estromas, que son los principales receptores de la energía lumínica, pero dentro de esos estromas se encuentran las membranas tilacoidales, que dentro de las membranas tilacoidales hipotes se encuentran los dos fotosistemas, fotosistema 1 o fotosistema 2, o bien también lo que es la clorofila P680 y la P700. La energía lumínica llega a la hoja por medio de un punto o de fotón, digamos, o de onda, llegan las membranas tilacoidales y luego pasa al fotosistema 1, donde también en ese fotosistema se da la desnaturalización del agua, de la molécula de H2O, de la liberación del oxígeno a la atmósfera y la ocupación del ion hidrógeno. Posteriormente este pasa al fotosistema 2 y dentro de este se encuentra el famoso ciclo de Calvin, ¿verdad? Que es donde se da la conversión de energía lumínica a energía química por medio de ATP, adenosín trifosfato. Y lo demás, pues ustedes ya saben qué es lo que pasa con el xilema y el fluema, que estos son los encargados de darse lo que es la translocación de estas cosas o de estas sustancias, como también encargado de todo ese transporte pasivo y activo que en fisiología con Sosa ustedes lo vieron, ¿verdad? Hablando un poco de las proteínas, hipote, fíjense que las proteínas en las frutas no es una de las cosas que vamos a encontrar en abundancia. Comúnmente la mayoría de ellas hay inferiores, están por debajo del 1%, son algunas frutas como el aguacate, si no me recuerdo, si no me equivoco, ¿verdad? Tenemos proteínas un poco en mayores cantidades, pero ¿qué en realidad son las proteínas? Estos son compuestos orgánicos que están a base de carbono, hidrógeno, nitrógeno y oxígeno. Son 4 elementos que componen una proteína. Las proteínas, pues en las frutas, como no encontramos mayor cantidades, las proteínas las encontramos en mayor cantidades comúnmente en los alimentos que son de origen animal. Por eso es que en las frutas es muy bajo lo que se encuentra, pero sí tenemos también el encontrar lípidos. Los lípidos en las frutas también es bajo, aunque hay frutas que sí nos proporcionan un poco más de lípidos, como el aguacate y el coco, ¿verdad? Que son las que más lípidos nos proporcionan. Hay algunos ácidos orgánicos, ¿verdad? Que nos encontramos en las frutas, y uno de ellos es el cítrico, el tartárico y el málico, ¿verdad? Son los 3 ácidos orgánicos que encontramos nosotros en las frutas, ¿verdad? Y los ácidos orgánicos que en realidad son componentes metabólicos primordiales. Y los ácidos orgánicos son los responsables de darnos, ¿verdad? El sabor característico, y muchas veces retardan la descomposición bacteriana. ¿Qué significa? Que muchas veces, si nosotros no tenemos liberación o formulación de ácidos orgánicos en la fruta se va a pudrir muy rápido. ¿Por qué? Porque los ácidos orgánicos son los encargados de retrasar un poco esa descomposición bacteriana, ¿verdad? Por si tenemos alguna influencia de bacteria ahí. Y de paso también, ¿verdad? Si no tenemos los ácidos orgánicos, ya sea el cítrico, el tartárico y el málico, no vamos a obtener el sabor característico. Pero para que estos siempre aparezcan, debemos de tener un buen manejo agronómico y niveles de fertilización de los cultivos. También la parte de pigmentos, ¿verdad? Que los pigmentos que tenemos nosotros, el clorofila, el carotenoide y los flavonoides. Ya saben ustedes que las clorofilas es aquella pigmentación de color verde que comúnmente siempre observamos. Los carotenoides son aquellos encargados de darnos algunas otras características como el anaranjado, por decir así, los flavonoides como los morados. Aunque en la parte de clorofila hay un dilema, porque fisiológicamente se considera que las frutas o las plantas desprenden su color verde, pero es cualquier color menos el verde, sino que lo que observamos es la apreciación de los espectros de luz y la combinación de colores que comúnmente están para el ojo humano. Esa es una teoría de fisiología, por decir así. También, ¿verdad? Que cada una de esas cosas cumple una función vital, y en las frutas nosotros tenemos clorofila, ¿verdad? Que comúnmente su degradación se puede efectuar por acción enzimática o por la oxidación y efecto de los ácidos,
¿verdad? Ya sabemos por qué el efecto de los ácidos, porque estos son los encargados, ¿verdad? De los procesos o de retrasar los procesos de degradación de la fruta. Comúnmente los clorofilas aparecen por la aplicación de calor. Recuerden ustedes aquel fenómeno que decíamos que a mayor calor, mayor transpiración, mayor liberación de una hormona encargada de la maduración de las frutas que se llama etileno, y al haber mayor concentración de etileno, menos vida en aquel vamos a tener porque la fruta se va a podrir más rápido. Pero en caso de los clorofilas, durante la maduración de las frutas, la clorofila desaparece. ¿Por qué va a desaparecer? ¿Verdad? Porque aparecen otro tipo de colores característicos de la maduración, como los carotenoides, por decir así. Desaparecen los clorofilas y aparecen los carotenoides, ¿verdad? Y comúnmente ese color verde, cuando la fruta está, que nosotros vulgarmente, fisiológicamente hablando, su madurez no ha sido alcanzada al 100, entonces dice que esa clorofila va a desaparecer gradualmente. En el caso de los carotenoides, es el responsable de darnos el color anaranjado y amarillo de las frutas. Se debe a que los carotenoides, el caroteno y sus isomeros se encuentran principalmente en el mango. Han visto que en el mango muchas veces es verde, luego se torna color rojo, por decir así, y luego se torna en color amarillo, ¿verdad? Y eso es porque el color verde, que son los clorofilas, los encargados de proporcionarlos, desaparece gradualmente, aparecen los carotenoides a través de sus isomeros y su característica de caroteno, y empezamos a ver otro tipo de color como anaranjado y amarillo. Pero el licopeno de color rojo intenso se halla comúnmente en la sandía. La sandía, esa coloración roja que nosotros miramos al momento que consumimos la sandía, es responsable, su hipótesis, el licopeno, así se llama. El licopeno de color rojo intenso se halla en la sandía, ¿verdad? Que esto es ocasionado por una influencia de los carotenoides. Más sin embargo, los flavonoides, estas son antiocininas, que son los pigmentos de tonos colores azules y morados, como la maracuyá, digamos, que se cultiva en altura, que es color morada. Entonces, estas tienen mayor cantidad de flavonoides que se expresan cuando su madurez fisiológica ha sido alcanzada. Las frutas, las moras, las uvas, comúnmente son las frutas que comúnmente están relacionadas con el color, aunque algunas son sensibles a los cambios de pH, la fruta. Hay otras cosas que necesitamos conocer de las frutas, hipótesis que hay algún tipo de enzimas, en este caso, por decir así, como la ficina, la bromelina y la papaína. La papaína, como dice, es una enzima que nosotros la encontramos en el cultivo de papaya, la bromelina en la piña, y la ficina, comúnmente lo vamos a encontrar en los higos y brevas. Esas son algunos tipos de enzimas, pero otras enzimas que las encontramos son las pectolasas. Cuando ustedes siempre miren una palabra que termina en asas, A-S, comúnmente estamos hablando de un tipo de enzima. Pero dentro de las pectolasas está lo que es la pectinoesterasa, y la poligalucuronasa. Son palabras bastante un poco complicadas de pronunciar así de un solo. Pero lo que hace esta es de que producen cambios sustanciales en la textura de la fruta. O sea, que si la fruta, la textura cambia, es debido a la influencia de qué? De algunas enzimas como las pectolasas, pero ¿cuál de ellas puede ser una de estas dos? ¿Verdad? Que influye para que la fruta vaya cambiando su textura. Pero hay otra enzima como las amilasas, que estas se encuentran presentes en los tejidos ricos de almidón, ¿verdad? Y comúnmente hidrolizan los azúcares y modifican, ¿verdad? En este caso, si pones algún tipo de texturas o sabor característico de algunos materiales. Entonces, si nosotros miramos un cambio de sabor, hipótesis en algunas frutas, posiblemente sea por la influencia de algún tipo de enzimas como amilasa, ¿verdad? Que es un tipo de enzima. Entonces eso hay que contrarrestar qué es lo que está pasando, y a nosotros algunas de estas enzimas no nos conviene que en las frutas después de cosechado se presenten. ¿Por qué? Porque al final vamos a tener un poco de problemas con la parte de la calidad. Hay otras enzimas como la oxirreductasa. Miren qué pijudo esto, es que la oxirreductasa son responsables de las reacciones de pardeamiento enzimático y de sabor desagradable de la fruta. Entonces, si nosotros sentimos un sabor en la fruta desagradable totalmente,
Entonces es debido a la influencia de esta enzima que es conocida como la oxirreductasa. Y está otra enzima como la lipolítica, hipótesis, que estas están asociados a compuestos de lipoides de vegetales y estas pueden causar olores y sabores indeseables en los productos procesados. Es decir, si nosotros procesamos una fruta fresca, hipótesis, y tenemos comúnmente en aquellas frutas que son deshidratadas o que fueron sometidas a un proceso de deshidratación, ¿verdad? Y si se le siente ese sabor o olor indeseable, pues posiblemente sea por una enzima lipolítica. Pero estas enzimas comúnmente son algunas influencias bacterianas que desencadenan este tipo de enzimas en las frutas, ¿verdad? Vea, este es otro cuadro donde ustedes van a ver las consideraciones nutricionales, ¿verdad? De algunas frutas, ya como un resumen, en el caso de naranja, vamos a ver cuánto tiene de proteína. Mire, el plátano pues sí está compuesto por bastante proteína, ¿verdad? Que son 10 gramos de proteína. Tenemos lo que es el calcio, el hierro, el vitamina A, la tiamina, la vitamina C, pues esos son números que ustedes ahí pueden observar y saber cuánto en realidad y qué cantidad nos proporciona cada una de las frutas. Yo seleccioné algunas aquí, ¿verdad? Pero miren la nuez de marañón, el consumir marañón significa, como decía Molina, no, yo compré una manzana, compré una mandarina, compré una ciruela, compré unas pasas, para tener retinol, vitamina C, fibra, tener azúcar, tener más vitamina C, más tener carbohidratos, tener hierro, ¿verdad? Y tener un poco, por decir así, de proteína, pero me hizo falta la proteína y como sé que las frutas en menores cantidades comúnmente están por debajo del 1%, pero hay algunas que sí nos proporcionan un poquito más de cantidad, no como un pedazo de carne, pero sí un mayor cantidad, entonces viene ella y dice, no, voy a comprar una nuez de marañón y voy a comprar, digamos, semilla de marañón, voy a consumir esa semilla de marañón y entonces ustedes van a ver que tienen 20%, 20 gramos de proteína. Entonces, básicamente, ella no ocupa consumir carne, sino que con frutas y ya formuló una dieta, ¿verdad? Ya formula una dieta bastante buena, ¿verdad? Es decir, ahí con carbohidratos del 50 al 75% con las frutas que acabamos de mencionar, ¿verdad? Entonces, eso es a esto de introducción, a eso es lo que yo quiero que ustedes lleguen, es decir, a que con sentido ustedes puedan comprar sus frutas y poder consumir de ahora en adelante. De esto no voy a perder mucho tiempo en explicar cada uno de estos números porque ahí están claros qué significa cada uno de ellos y ustedes pues lo pueden interpretar, ¿verdad? De esa forma. Hay otra cosa muy importante que debemos de saber que es la ecofisiología de las frutas, hipótesis. Una de ellas es hipótesis que es la ecofisiología y comúnmente la ecofisiología son procesos fisiológicos y que esos procesos como tal hipótesis pueden ocasionar cambios y alteraciones, ¿verdad? Y esos cambios y alteraciones comúnmente se ven influenciados, ¿por qué? A través de fenómenos naturales y que esos fenómenos naturales comúnmente siempre están relacionados con lo que es el clima y hay una relación entre clima y planta, ¿verdad? Entonces, y lógicamente los procesos fisiológicos, los cambios y alteraciones también se ven influenciados con la parte de lo que es el medio ambiente. Depende de las condiciones ambientales que se encuentren en la zona, así nosotros podemos saber lo que es la ecofisiología de la misma fruta. Con la parte de la producción, si puede la producción, para que haya una producción tiene que haber lo que es darse las condiciones ambientales favorables, pero aparte de eso, dentro de esas condiciones favorables, tiene que haber la influencia de la luz. Recuerden que la luz es muy importante en frutales porque estimula la floración. Y recuerden en aquel slide al inicio que hablábamos que de 12 a 14 horas luz es suficiente para tener una condición óptima. También tiene que ver con la parte de agua, hipótesis, y con los nutrientes minerales. Si una planta está deficiencia en nutrientes minerales, muchas veces esta planta lo puede expresar por medio de la esclerosis de las hojas, pero muchas veces algunos nutrientes como el potasio o algunos tipos de nitratos de potasio pueden estimular a la floración y a la producción. Entonces, para que haya la producción tiene que haber esta combinación de estos tres, ¿va? De estas tres cositas. Hay respuestas. Las plantas por sí solas o las frutas por sí solas pueden
producciones, ¿verdad? Que muchas veces se sienten amenazadas por, ya sean por factores adversos ambientales. Pero vea, voy a darle lectura a estos hipótesis para que entendamos y miren que para que ustedes realmente se les pueda, como dicen, tratar de quedar esto, porque esto es muy importante. Entonces dice, cuando el ambiente presenta valores fuera del interno. Ingeniero, no sé si solo soy yo, pero los demás compañeros se le escucha una interferencia ahí. No lo escucha bien. Mala frecuencia hay. Se le escucha entrecortada la voz. ¿Me escuchan? Se le escucha como Lo mismo. entrecortado. Se escucha entrecortado. Bien, bien. Entonces, vamos a hacer esto. Más o menos ya casi estemos aterrizando en la parte introductoria de frutales. Nos quedamos para poder, estos conceptos los quise agregar porque me parece que son cosas muy importantes que ustedes necesitan saber, pero nada más voy a dar lectura para que entendamos, para leerlo despacio. Entonces dice, oiga bien lo que dice esta vaina. Dice, cuando el ambiente presenta valores fuera del intervalo requerido por la planta, es decir, cuando ese ambiente hay un intervalo, ¿verdad? Digamos como en la parte de temperatura que dice que de 25 a 28 grados centígrados es lo óptimo, digamos. Entonces, cuando se presentan algunos ambientes, presentan algunos valores fuera del intervalo requerido por la planta, inferior a la mínima o superior a la máxima, la respuesta inicial es la detención parcial o total del metabolismo y el desarrollo vegetativo. Recuerden anteriormente que hablábamos que también existe otras literaturas que mencionaban que la temperatura, tomando como ejemplo la temperatura, para frutales tiene una mínima de 13 y una máxima de 38. Entonces, si presenta algún ambiente el ambiente presenta valores por encima de 38 o por debajo de 13, ¿qué es lo que va a pasar? Pues la planta, ¿qué es lo que va a iniciar? Una respuesta. ¿Y cuál es la respuesta? La detención parcial del crecimiento o del metabolismo o el desarrollo vegetal. Es decir, la planta no va a crecer, la planta se va a quedar enana. ¿Y por qué? Porque hay mayores concentraciones o liberación del ácido oxísico que es antagónico de las auxinas. Entonces, ahora bien, leamos la segunda. De exceder las condiciones ambientales, los valores extremos, dije que la especie puede sobrellevar sin daño alguno, la planta se ve sujeta a estrés, estando entre los casos más comunes el estrés causado por temperatura y humedad aprovechable. ¿Qué quiere decir eso, cipote? De que la planta, en el caso de temperatura o humedad, en el caso de humedad, de precipitación, la planta tiene dos tipos de estrés fisiológico, por ausencia de agua o porque realmente sí hay agua en grandes cantidades. Entonces, si una planta se encuentra en una zona donde hay mayor cantidad de agua, ¿qué es lo que va a pasar? Lo mismo que anterior, eleva sus concentraciones arriba de 40 veces más el ácido oxísico, que es una de las hormonas naturales, ¿verdad? De encargado de algunos procesos fisiológicos, pero esta es antagónico de las auxinas, ¿verdad? Que son las hormonas de crecimiento. Entonces, si el ácido oxísico que evita lo que es el efecto de las auxinas, que es el crecimiento de la planta, está elevado por arriba de 40 veces más, digamos, ¿qué va a pasar entonces? Que la planta no va a crecer y se va a quedar enana, la planta se va a quedar pequeña, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante que ustedes lo manejen, que como dicen, que lo manejen bastante. Bueno, esta es una tabla vieja, ¿verdad? Es una tabla vieja, ¿verdad? Con lo que es, que son datos comparativos de producción en toneladas métricas de cultivos frutales en Honduras, va desde el 96 al 2006, ¿verdad? Esta tabla tengo que actualizarla, pero no está de más, pues manejar algunos datos, ¿verdad? Que aquí aparece cuánto era en el 96 y cuánto era en el 2006. Algunos datos son preocupantes porque si ustedes miran el banano, que era 1.022.120 toneladas
entonces hoy en día pues solo hay 880, bueno, en el 2006 887,72, ha disminuido, y eso es debido, pudo haber sido debido a algunos factores ambientales, porque recuerden que después del 96 se vino el MISH y eso modificó muchas cosas en Honduras. Y algo otros, pues realmente hoy en día pues son parcelas que se encuentran en mayores cantidades. A esta tabla no hay que prestarle, como dicen, de toda atención, pero sí nos sirve para ver cómo era la producción hasta el 2000, como dicen, hasta el 2006. ¿Verdad? Las superficies cosechadas en hectáreas de cultivos frutales en Honduras desde el 2002, ya un poco más reciente, el 2006, aquí aparecen cuánto era en áreas, cuántas áreas habían cultivadas. Si ustedes miran, en el 2006 solo habían 355 hectáreas cultivadas de aguacate. En el 2019 el Banco Central de Honduras determinó de que Honduras había importado 9.000 millones de lempiras de aguacate. Eso significa que nosotros producimos aguacate, pero no producimos la cantidad que necesita Honduras para abastecer su demanda interna. Más sin embargo, a Honduras le toca importar, perdón, que es traer aguacate de otros países acá para poder abastecer la demanda. Esos datos pues generan algo bueno, porque al final pues nos dice a nosotros que nosotros mismos podemos cubrir esa demanda, y eso nos lleva a establecer proyectos de producción, por decir así. A ver. Inge. Ahí nos vamos a quedar. Dice el compañero Portillo que lo deje entrar. Ya. Es que no aparece él aquí pidiendo solicitud. Bien. Entonces, vea, eso es ahí como dicen, ahí es donde nos vamos